No tenía idea de que una noche cualquiera terminaría de esta manera. Todo comenzó con una petición simple: arreglar unos pantalones. Nada fuera de lo común, nada especial. Entró sosteniéndolos en las manos y, con una ligera sonrisa, me pidió ayuda. Por supuesto, respondí, tratando de no fijar demasiado la mirada en él. Pero en el momento en que tomé la tela entre mis manos, algo cambió. La habitación de repente se sintió demasiado silenciosa, el aire demasiado cálido. Cuando se sentó a mi lado, pude sentir el calor de su cuerpo, demasiado cerca, demasiado real. Sabía que debía concentrarme en la tarea, pero por alguna razón, mis dedos se volvieron torpes, mi respiración irregular. «Estás temblando», se rió suavemente, mirándome con una expresión curiosa. Forcé una sonrisa, fingiendo que todo estaba bien. Pero cuando alcancé la tela, nuestras manos se rozaron. Fue completamente accidental, pero bastó. Mi corazón golpeó con fuerza. Quise apartarme, pero por alguna razón, me detuve un segundo más de lo necesario. Nos miramos más de lo que debíamos. En esa mirada había algo peligroso, prohibido. Como si ambos supiéramos que estábamos cruzando un límite, pero ninguno tenía intención de detenerse. «¿Tal vez debería irme?». Su voz era grave, con un tono de burla, pero sus ojos decían algo completamente diferente. Debía haber dicho sí. Debía hacerlo. Pero las palabras se atoraron en mi garganta, y mi cuerpo parecía actuar por su cuenta. En lugar de responder, simplemente seguí trabajando, pero cada movimiento ahora se sentía diferente. El simple roce de la tela se volvió íntimo, mi respiración entrecortada. No sabía a dónde me llevaría esta noche, pero una cosa era segura: después de esto, ya no sería la misma. Intenté convencerme de que solo había sido un accidente. Una simple coincidencia. Pero cuanto más tiempo se quedaba cerca, más fuerte se hacía la sensación de que esto no tenía nada de casualidad. Su mano se deslizó un poco más abajo de lo debido, solo por un instante, pero ese instante se sintió eterno. Un roce fugaz, insignificante, y sin embargo, lo sentí demasiado. Como si mi piel se hubiera vuelto demasiado sensible de repente. «Gracias», su voz sonó suave, más baja de lo habitual. Asentí, intentando concentrarme en la tela, pero mi mente ya estaba escapando hacia pensamientos peligrosos. ¿Por qué su mirada se había quedado en mí más tiempo del necesario? ¿Por qué su respiración se sentía tan cerca? «Eres muy detallista», su voz rompió el silencio, y sentí como se tensaba algo en mi interior. Me reí, ligera, despreocupadamente, como si nada estuviera pasando. «Solo estoy acostumbrada a fijarme en los detalles», respondí, continuando con mi tarea, pero de pronto mis dedos se sintieron torpes. Él no apartó la mirada, y tuve la impresión de que estaba esperando algo. ¿Una respuesta? ¿Una confesión? No lo sabía, pero había algo entre nosotros, invisible pero tan real como la electricidad antes de la tormenta. «¿Estás nerviosa?». Inclinó ligeramente la cabeza, observándome, y me costó respirar. «Por supuesto que no», respondí demasiado rápido. Él sonrió, con picardía, como si supiera más de mí de lo que yo quería admitir. Intenté seguir con mi trabajo, pero cada uno de sus gestos, cada uno de sus movimientos, me parecían intencionados. Como si estuviera tanteando los límites. Como si me estuviera poniendo a prueba. Y lo peor de todo, es que yo no me aparté. Haré una pequeña pausa. Escriban en los comentarios desde dónde están escuchando mi historia. ¿Les ha pasado algo similar en su vida? Compartan sus pensamientos, me encantaría saberlo. Y por supuesto, no olviden suscribirse para no perderse la siguiente parte. Ahora, continúo. Sabía que debía detenerme. Debería haber cortado el momento, dar un paso atrás, decir algo que disipara la tensión entre nosotros. Pero ese momento ya se había desvanecido. Él no se movió. Yo tampoco. El espacio entre nosotros era insignificante, apenas la distancia de un suspiro. Y aún así, en ese pequeño vacío, se escondía un peligro que me dejó la garganta seca. Fingí que nada pasaba, bajé la mirada a la tela, pero él no se apresuró a volver a la conversación trivial. En su lugar, deslizó lentamente sus dedos por la costura, y sentí ese gesto como si en realidad me estuviera tocando a mí. «¿Qué estás haciendo?». Mi voz sonó más suave de lo que esperaba. Inclinó levemente la cabeza,
y en su mirada vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Parece que no quieres que me vaya. Debí haberlo negado. Decirle que estaba equivocado. Pero las palabras nunca llegaron. En el fondo de mi mente, una voz susurraba que esto estaba mal, que tenía que detenerme ahora, antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero acaso ya lo era? ¿O este momento había sido inevitable desde el principio? No sé quién cruzó la línea primero. Tal vez fui yo quien se inclinó. Tal vez él. En la oscuridad de la noche, ninguno de los dos intentó seguir fingiendo. El espacio entre nosotros desapareció, y con él, cualquier duda. La mañana fue cruel. Me desperté antes que todos, pero no porque quisiera. Mi sueño había sido inquieto, fragmentado. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos de la noche volvían, susurros, caricias, miradas que hacían latir mi corazón con fuerza. Pero si anoche todo había parecido inevitable, ahora la realidad me golpeaba con toda su intensidad. Me levanté, me puse la bata y corrí a la cocina, como si pudiera esconderme en la rutina de la mañana. El sonido del agua, el tintineo de las tazas, el aroma del café. Todo eso debería haberme devuelto a la normalidad. Pero por dentro, estaba completamente alterada. Y cuando escuché sus pasos, el caos dentro de mí se intensificó. Entró en la cocina con calma, demasiada calma. Se detuvo en la puerta, me miró. Y de repente, me di cuenta de que no podía sostenerle la mirada. Buenos días, dijo. Me obligué a responder. Buenos días. Palabras simples, pero mi voz me traicionó. Titubeó, lo justo para que él lo notara. Lo vi en la manera en que su mirada se estrechó ligeramente, como si estuviera conectando piezas en su mente. Pero antes de que pudiera decir algo, mi esposo entró. No estaba preparada para eso. ¿Ya están todos despiertos? Se veía como siempre, tranquilo, seguro. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un nudo en el estómago. Sostuvo la mirada. Un poco más de lo normal. Ese era el momento que temía. Quise apartarme, fingir que estaba ocupada, pero algo en mí se paralizó. En ese instante, mientras sus ojos me estudiaban, lo supe, él había notado algo. Tal vez mi respiración, tal vez el temblor en mis dedos, tal vez el hecho de que evitaba mirarlo directamente. No sabía qué había descubierto. Pero algo, había percibido. Forcé una sonrisa. ¿Quieres café? Ya tengo, dijo, tomando un sorbo. Pero no dejó de mirarme. Y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Y si lo sabía? ¿Y si sospechaba algo? Tal vez solo era mi imaginación. Pero cuando me atreví a mirarlo de nuevo, todavía me observaba. Y eso era lo que más miedo me daba. Estaba al borde del descubrimiento. Intenté actuar como si nada hubiera pasado. La verdad es que si te repites lo suficiente que todo está bajo control, terminas creyéndolo. O al menos, quieres creerlo. Reí en la mesa, respondí a las preguntas de mi esposo, caminé por la casa como si todo siguiera igual. Pero algo dentro de mí temblaba, negándose a quedarse quieto. Los secretos tienen la costumbre de escaparse. Respiran, crecen, se filtran en los momentos más inesperados. La primera señal de advertencia llegó cuando nos quedamos a solas. Ocurrió por accidente. O tal vez solo quería pensar que fue un accidente. Entré en la habitación sin saber que él estaba ahí. Levantó la mirada y, por un segundo, el mundo se detuvo. Todo lo de aquella noche pasó entre nosotros en un solo instante. Necesitaba decir algo casual. Algo normal. Hola. Pero mi voz tembló. Él sonrió de lado, apenas, pero lo suficiente para revolverme el estómago. Hola. Debí haberme ido. Inmediatamente. Pero mis pies no se movieron. ¿Dormiste bien? Su voz era tranquila, pero había un tono de burla en ella. Asentí. Claro, ¿y tú? No mucho. Aún me miraba. Tenía mucho en qué pensar. El aire se volvió denso. Sabía que no debíamos estar solos. Pero es en estos momentos cuando la verdad encuentra la manera de salir. Dio un paso adelante. Solo un poco. Lo suficiente para borrar la distancia entre nosotros. ¿Estás nerviosa?
No, respondí demasiado rápido. Sonrió de nuevo, inclinando la cabeza como si me estuviera estudiando. ¿Segura? Apreté los dedos, tratando de ocultar el leve temblor. No me preocupa nada. Todo está normal. ¿De verdad? Exhaló despacio, y sentí el calor de su respiración. Mi mente gritaba que debía irme. Ya. Pero mi cuerpo recordaba demasiado. Y entonces escucharon pasos en el pasillo. Di un paso atrás de golpe. La puerta se abrió, y mi esposo estaba ahí. Me congelé. Sus ojos pasaron de mí a él. No respiré. ¿Todo bien?, preguntó. Claro, respondí demasiado rápido. Dudó. Como si estuviera buscando algo en nuestros rostros. Y en ese momento, lo supe, nuestro secreto estaba a punto de salir a la luz. Pensé que tenía la situación bajo control. Pensé que podía mantenerlo todo contenido, donde todo estaba lo suficientemente enterrado para que nadie lo descubriera. Donde podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Pero el destino tenía otros planes. Todo comenzó con una llamada telefónica. Al principio, parecía algo normal. Contesté el teléfono esperando escuchar las palabras habituales de una amiga o colega. Pero en su lugar, era su voz. Al principio, no podía creer lo que oía. No puedes simplemente desaparecer. Mi corazón se detuvo un par de latidos. Presioné el teléfono contra mi oído, tratando de ordenar mis pensamientos. Sus palabras sonaban como si supiera algo más de lo que podría haber imaginado. ¿Cómo lo sabes? Apenas logré decir, tratando de esconder el pánico en mi voz. No pensaste que no lo notaría, ¿verdad? Su voz era suave, pero había una certeza en ella que me hacía sentir vulnerable. Me forcé a hablar con calma. No tienes derecho. Pero me interrumpió. No se trata de derechos, dijo. Se trata de que ahora soy parte del juego. Y no puede salir. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía espeso. Era como si esta conversación hubiera abierto la puerta a un mundo donde no existen reglas. Donde todo lo que está oculto puede salir a la luz. En ese momento, alguien tocó la puerta. Antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió y él estaba ahí. Mi esposo. Intenté colgar, pero ya había visto que estaba hablando por teléfono. ¿Quién es? Su mirada estaba tensa. Rápidamente pensé en el nombre de una colega y improvisé una historia creíble en el acto. Es Marina, dije con dificultad, aún conteniendo la respiración. Estaba hablando con ella sobre algunos asuntos de trabajo. Mi esposo estaba sospechoso. No dijo nada, pero pude ver la oscuridad en sus ojos. Su presencia en la habitación era agobiante, y supe que las consecuencias pronto llegarían. Antes de que pudiera terminar la llamada, apareció un nuevo mensaje en la pantalla del teléfono. Cuando vi el nombre, mi corazón se detuvo. Era él. Crees que puedes esconderte, pero sé todo. Y siempre estaré cerca. Mi mundo se desmoronó. Sentí como todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse. Me levanté, tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba como una tormenta. Este fue el momento en que todo quedó claro, las consecuencias eran inevitables. Algo iba a suceder. Y ahora, estaba lista para que mi vida cambiara. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Has vivido algo similar en tu vida? Tus pensamientos y sentimientos son muy importantes para mí, porque cada uno de ustedes es muy valioso. Escribe en los comentarios cómo te sientes, y no olvides suscribirte y dar like para no perderte nuevas historias emocionantes. Aprecio mucho a cada uno de ustedes, y siempre me alegran sus respuestas. Les deseo un buen día. Escribe una frase relacionada con el tema para que sepa que has escuchado hasta el final.